estamos en esta misma situación en la que el rey Acaz, estamos en Israel del norte, Israel del sur, y el rey del sur, el reino de Judá, el rey Acaz, está nervioso porque el reino del norte y Siria se aliaron contra él, y entonces está bien preocupado, y entonces llega Isaías el profeta es enviado por Dios a decirle, hey, tú tranquilo, no hay problema. Sin embargo, hay algo que me llama muchísimo la atención de este diálogo que hay entre Isaías y el rey Acaz. Isaías 7, 3 al 8 dice: Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro con Acaz, y dile, ten cuidado y ten calma. No temas ni se intimide tu corazón a causa de estos dos reyes. Así dice Jehová el Señor, esto no prevalecerá ni acontecerá, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Isaías el profeta llega con el rey diciendo, hey, Jehová ha dicho que tranquilo, que te calmes. Están atacándote Siria, está atacándote Efraín o las tribus del norte, no te preocupes. Sin embargo, el final del versículo 8 me parece más angustiante que calmador o pacificador, porque dice, dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y uno dice, el problema es ahorita, no sé si te han informado, el problema es ahorita. Y me imagino a Acaz viendo a Isaías como de, Isaías, ¿de qué me sirve esto en 75 años? La guerra es ahorita, están viniendo ahorita, nos están atacando ahorita. ¿De qué me sirve la bendición en 75 años? ¿De qué me sirve que ese pueblo deje de ser pueblo en 75 años? Yo lo necesito ahorita. Y entonces recordé la lección que aprendimos hace unas semanas sobre que los mejores pasteles toman tiempo en prepararse. Y si tú no tienes la paciencia, te comerás el pastel crudo, o tal vez incluso todavía caliente, y te vas a quemar. Lamentablemente, Acaz se quemó. Acaz decidió no confiar en la palabra del Señor, incluso a pesar, más bien, de las señales que Isaías le promete que puede ver, y Acaz decide aliarse con Asiria. Y entonces Asiria, que era un reino todavía más fuerte, junto con Acaz, arrasan con las tribus del norte y con Siria. Ahora, no arrasan de que las exterminan, sino simplemente que les ganan la guerra. ¿Cuál fue el problema? El problema es que cuando el Señor te pide paciencia y tú apresuras las cosas, el Señor te dice no hagas esto, pero tú haces lo otro porque estás desesperado como Acaz, te quemas por comer el pastel demasiado pronto. El pobre Acaz y el reino de Judá solo sobrevivió siendo tributario de Asiria. Posteriormente, Asiria atacó a la tribu del norte y arrasó con ella. Y es cuando perdemos las 10 tribus de Israel y se queda solo, pues ya no Acaz, pero el reino de Judá. Y simplemente es tributario. Paga impuestos porque es eso o te ataco. Acaba siendo un rehén o un prisionero de aquella persona con la que se alió. Y para colmo, el haber peleado esa batalla acabó resultando en que ahora las tribus del norte tampoco están porque al final yo fui contra ellas y al final Asiria las acabó dominando porque se quedó con ese territorio y cuando se rebelaron las exterminó, se las llevó. Y ahora ya ni está mi vecino, ahora ya estoy solo con este gran imperio que yo me alié, pero del cual ahora soy esclavo. Y cuando el reino de Asiria es derribado y ahora surge Babilonia, tampoco hay nadie que me proteja, estoy solo, y entonces Babilonia conquista Judá. Y cuando Judá quiere rebelarse y buscar libertad, Babilonia arrasa con todo y se lleva al pueblo cautivo. ¿Qué hubiera pasado si Acaz hubiera esperado en el Señor? Si no se hubiera aliado con Asiria, si no hubiera hecho que Asiria después tuviera poder sobre las tribus del norte, lo cual llevó a que después se las llevara y quedara el reino de Judá solo frente a Asiria y después frente a Babilonia. La impaciencia de Acaz en el tiempo del Señor hizo que se quemara con el propio pastel que el Señor estaba preparando para él. En el sentido de que le dijo, yo te ayudaré, yo te libraré y estarás bien. Y por confiar en su propia prudencia y no esperar en el Señor, tal vez incluso le acabó condenando a todo el pueblo de Israel
a la destrucción que tuvo al final de su historia. Bueno, ese final de su historia. La lección que tiene el libro de Isaías para nosotros es: espera en el Señor. Ten paciencia. 75 años, yo sé que suena distante. Pero si algo te fijas aquí, que yo me llama la atención, es que dice que Efraín será destruido en 75 años. No le dice cuándo va a ser que cese el ataque o cuándo los va a debilitar para que no lo puedan atacar. Solo te conté que va a ser destruido, pero no te dije exactamente cómo debíamos o en qué momento iba a parar esto, qué es lo que más te preocupa. El Señor no le... A ver, ¿cómo te lo explico? El Señor no estaba solo pensando en 75 años pasará lo que tú estás esperando. No, en 75 años esta nación ya no va a estar. Lo que ahorita te pido es que esperes, porque de ahí a que esté totalmente destruida van a pasar varias cosas. Pero confía en mí. Acaz no confía en el Señor. Ahora, cuando hablamos en cuanto a los tiempos del Señor, el libro de Isaías también tiene la lección opuesta, que es muy interesante. En Isaías 7, versículos 11 al 14, dice... en este sentido, Acaz no estaba confiando en Jehová. Y entonces Isaías le dice: ok, a ver, mira. Pide para ti una señal de Jehová tu Dios, le dice Isaías. Pídela abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió el rey Acaz: no pediré ni tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, oh casa de David, ¿os parece poco el ser molestos a los hombres, para que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Por qué no confías en el Señor? Pídele una señal. No, no lo quiero tentar. Ay, ¿por qué eres así ahora? Te voy a dar la señal de todas maneras. El Señor te la dará. Y es interesante para mí pensar cuál fue el error de Acaz. Porque Isaías decía: ay, estás molestando al Señor otra vez. Pero si no lo tenté, no le pedí que me diera señal, ¿por qué lo estaría molestando? Y esto es muy interesante. ¿No se supone que eso es ser paciente en el Señor, no pedirle señal? Pero Isaías justamente reprende a Acaz por no pedir la señal. Y esto nos lleva a la lección opuesta. Es cierto que tenemos que esperar y ser pacientes y no pedir señal cuando el Señor nos pide que tengamos paciencia. Pero cuando el Señor por medio de su profeta nos dice: pídeme una señal ahorita, es lo que el Señor pide, es lo que el Señor manda y es lo que se debe hacer. Y es la lección opuesta. Pero el Señor no quería que pidiéramos señal, sí, pero ahorita te está diciendo que lo hagas. Y la humildad no se muestra diciendo: no me des señal, se muestra diciendo: si tú lo pides, yo lo hago. Hágase tu voluntad y no la mía. Sea tu tiempo y no el mío. Si ayer fue tiempo de no pedir señal, no la pedí. Si hoy es tiempo de hacerlo y tú me lo indicas, yo lo haré. Y ahora, esto puede ser un poco confuso, pero se aclara mucho con el ejemplo del ángel caído. Porque es su misma situación. Si tú te das cuenta, el ángel caído, ¿cuál fue su error? Él dijo: vamos a salvarlos a todos, y estaba súper bien, qué buena idea. Nos gusta a todos que todos se salven, ¿no? ¿Cuál fue su error? Decir: dame tu gloria y tu honra. Y no, hasta cierto punto la idea es que Dios quiere heredar y compartir y otorgar a sus hijos su gloria. ¿No es parte del plan al final heredar la gloria de Dios? Entonces el ángel caído fue desterrado por pedir justo lo que Dios quería dar a todos sus hijos. No tiene sentido. Es que tienes que meter en la ecuación el tiempo del Señor. No es solo lo que el Señor quiere para ti, es cuándo lo prepara y en qué momento lo está preparando para ti. Acá se quemó las manos por desesperación y después se quemó las manos, por así decirlo, por exceso de paciencia, o más bien por asumir que si el Señor lo mandaba era mejor solo desatenderlo y confiar en lo que yo creo que es mejor. En los dos casos hizo lo mismo, solo que en una ocasión el Señor le pedía paciencia y en otras le pedía acción. Lo que aprendemos de estos pasajes en el libro de Isaías es que pedir, incluso una señal, cuando Dios lo indica y Dios lo manda, está perfectamente bien. Es adaptarnos a los tiempos del Señor lo que define nuestra disposición a seguirlo. Y esos tiempos a veces requieren esperar y a veces requieren pedir.
Hay un tiempo para recibir, hay un tiempo para esperar, e incluso en ocasiones el Señor puede indicar que también existe un tiempo para pedirle sin miedo.